¿Qué tal? Buenas noches. La palabra es Blanquita. Blanquita se llamaba la hija de Vicuña, digo, para que tengan una idea de qué estamos hablando, ¿no? El libro es muy desgarrador, tengo entendido. Sí, Chiche. La hija que se murió de Vicuña y Pampita. Exactamente, buenas noches. Y definitivamente, bueno, haciendo un poco referencia al nombre de este programa, eso fue una tragedia con mayúsculas que vivieron hace exactamente 10 años, ya van para 11, este año se van a cumplir 11 años de la muerte de Blanca, una nena de apenas 6 años que en el medio de un viaje familiar que ellos habían hecho, en su momento estaban casados, recordemos, Benjamín Vicuña y Carolina Pampita Ardoain, viajan en familia a México en unas vacaciones familiares, ahí la nena contrae un virus y en cuestión de una semana terminan, bueno, haciendo un vuelo de emergencia sanitario para aterrizar en Chile, que intenten solucionar este problema de salud, que en un principio se tomó como una intoxicación, viste que por ahí viajas a otro país, sí, comes algo que te cayó mal, y no le dieron la magnitud que... porque obviamente las primeras horas pensaban que era esto, y luego con el correr de los días terminó en este desenlace fatal. A partir de ahí, para la familia... ¿Murió por el virus? Claro, exactamente, por esto que contrajo en sus vacaciones en México. Vicuña hizo un libro en base a esto, claro, por supuesto, contando a los 10 años de la muerte de Blanquita todo lo que fue esta historia. Y creo que Pampita colabora con el libro también. Y Pampita colabora con el libro. El libro surge porque Benjamín Vicuña entiende que después de 10 años, o sea, como que se cumplió una fecha redonda, por decirlo de alguna manera, es como que él había atravesado ya, no voy a decir que superó el dolor porque eso no se supera nunca, pero como que había podido pasar por las diferentes instancias del duelo y se sentía lo suficientemente fuerte como para poder llevar todo esto a papel, porque incluso mucha gente, a raíz de la desgracia que le pasó, le consulta, le pregunta cómo transitar una pérdida, cómo transitar un duelo. Muchos padres que han perdido a hijos. Obviamente. Y en el medio de todo este contexto, recordemos que cuando ellos se separaron fue escandalosa la separación de Pampita y Vicuña, pero luego con el tiempo pudieron recomponer a tal punto, Chiche, y esto es un dato clave. El libro de Vicuña está dividido en 10 actos. Él es actor, entonces de alguna manera como que quiso poner esta impronta teatral dentro de cómo está enmarcado el libro. Se llaman 10 actos para conjurar el olvido. Insisto que es algo metafórico porque nadie quiere olvidar. No lo tiene nunca. El prólogo está a cargo de Gabriel Rolón y en el final Pampita le autorizó a publicar, y esto es clave, Chiche, una serie de escritos, de diario íntimo que ella tenía, de escritos personales, que entiendo que los haría en forma catártica, o sea, ante tanto dolor, por ahí se sentaba y escribía lo que le estaba pasando, desde lo que sucedió hasta los meses posteriores, que deben haber sido desgarradores, donde relatan desde cómo tuvieron que prepararla a Blanca para el funeral, la primera vez que fueron a verla al cementerio. Los detalles vamos a verlos ahora, no contemos más de lo que sea, porque es terriblemente dramático. Vamos a la historia. Agradecemos el cariño y el apoyo para Blanca. Se fue rodeada de amor y luz. Viviremos nuestro dolor en la privacidad de la familia, amigos y con la energía que nos han enviado cientos de personas. Con este comunicado oficial, la familia Vicuña Ardoain despidió a Blanca. La nena de 6 años, hija de Carolina Pampita Ardoain y Benjamín Vicuña, había muerto en septiembre de 2012 en la Clínica Las Condes de Santiago de Chile, después de estar 9 días internada en terapia intensiva. Blanca había sufrido un derrame cerebral del que fue operada con urgencia, pero lamentablemente no se pudo recuperar. La nena había ingresado a la clínica el jueves 30 de agosto de 2012 con un aparente cuadro de resfrío y dolores en el pecho, que enseguida se agravó, dando paso a una neumonía. Debido al estado crítico que presentó a lo largo de las horas, los médicos decidieron inducirle un coma y conectarla a un respirador artificial, denominado ECMO, que permitía oxigenarla sin que sus pulmones y su corazón se siguieran dañando. Aparentemente habrían sido 2 bacterias que, suponen, la nena se contagió durante un viaje a México junto a su familia. De hecho, a días de regresar de esas vacaciones en la Riviera Maya, que Pampita y Benjamín compartieron con sus 3 hijos, Blanca comenzó a mostrar los primeros síntomas.
La señal de que el estado de salud de la nena era grave se evidenció cuando Pampita acudió a la red social Twitter para solicitar dadores de sangre para su hija. En los 9 días que Blanca pasó internada, ninguno de los dos se movió de su lado. Montaron en la habitación contigua a la de Blanca un pequeño búnker donde comían, dormían y se bañaban. Creo que fue el jueves o primera hora del viernes esto. Sí. Incluso el doctor pensó desconectarla de la máquina a la que estaba conectada, que estaba bien optimista el doctor que la trataba con la mejoría que tenía la niña, pero... La internación de Blanca y el hermetismo alrededor del diagnóstico causó gran repercusión en los medios chilenos y argentinos, y la muerte de la nena terminó de impactar en la opinión pública. Ese mismo viernes, en la tarde o en la noche, el doctor ya le avisó a la familia que no había vuelta. Después de este derrame cerebral ya no había vuelta con la pequeña. El desenlace era uno solo. En la capilla del Colegio Sagrado Corazón Manquehue, en Santiago, donde estudió Benjamín Vicuña, se realizó el velatorio de Blanca en una ceremonia íntima, donde solo estuvieron los afectos más cercanos de la familia, como corresponde a tanto dolor. Durante varios meses la pareja se recluyó. El dolor fue inmenso. Cuando se cumplió un mes de la muerte de Blanca, Benjamín subió una foto de su hija recordándola. Yo pienso todo el tiempo, estoy a la altura de las circunstancias, estoy haciendo lo máximo posible para disfrutar, tengo los ojos bien abiertos, estoy viendo todo lo que tengo alrededor. Valió la pena que esté hoy viva acá y busco todo el tiempo, no me rindo nunca. Hay como un motor adentro muy fuerte de buscar eso, de buscar la felicidad, de verla en las cosas simples, de disfrutar lo que está a mano. Soy muy consciente, soy muy consciente. Y Vicuña habló del libro, por supuesto, en un reportaje. Creo que es la primera vez que habla del tema en un reportaje. Sí. Con detalles que son realmente muy conmovedores, por supuesto, porque atravesar semejante duelo es una cosa terrible. ¿Viste algo del reportaje vos? Sí, Chiche, una parte en especial que les pido que presten atención porque realmente es bastante reveladora. Sí. Él siempre intentó, obviamente, como volvemos a lo que decíamos antes, la separación con Carolina fue muy escandalosa. Obviamente el episodio del motorhome para la prensa duró años y cada vez que le preguntaban a Vicuña sobre el tema, obviamente intentaba hacer paños fríos y como cambiar de tema. Pero luego, quizás ahora un poco con el contexto del lanzamiento del libro, él se anima a esbozar una teoría en donde él dice, no intento justificarme ni de alguna manera minimizar lo que pasó, como que se hace cargo de lo que sucedió. Dice, pero en todo este tiempo yo como que leí mucho material, estudié mucho el tema y el 75% de las parejas que atraviesan una pérdida como esta se separan. Sí, señor. Sin dudas, lo vemos en el reportaje. Esto fue algo para ellos tremendo. Blanca, la niña que quería volar, es el nombre del libro que ha escrito Benjamín. Yo parto de la base, yo lo leí entero el libro, parto de la base que es un libro tremendamente emotivo. Evidentemente sabemos el contexto de lo que se trata. Aquí hay 10 años de historia condensadas, son 10 años de recordar aquel momento. Y eso no es fácil digerirlo, me imagino, y llevarlo a papel más aún. Hay que tener harta valentía para enfrentar las hojas. Yo te imaginaba y decía, ¿cómo este hombre se sienta frente a una hoja y empieza a escribir? Bueno, estas son cosas que fuiste escribiendo con el tiempo, pero para abordar esto. Sí. Bueno, gracias. Gracias. Sí, yo creo que hay una consecuencia que tiene que ver con la emoción. Hay una necesidad que tenía que ver con compartir algo que por supuesto me cambió mi vida, me transformó. Y también una misión de
yo sé lo muy necesario que va a ser y que es este libro para miles de personas que atraviesan un duelo. Un duelo no es solo la muerte de alguien, ¿verdad? Un duelo es un desamor, puede ser hasta un cambio de trabajo, un cambio de país, y ni hablar la pérdida de un hijo, que es donde se pone el foco, en este caso mi experiencia, 10 años, donde fui acomodando un dolor inexplicable de forma natural, primero con una negación absoluta, luego aceptación, luego un trabajo arduo. Y quise darle un cierre, aunque para bien o para mal no voy a cerrar, no voy a lograr cerrar nada, porque empezarán otras etapas, pero lo necesitaba. Lo necesitaba y creo que quedó un libro honesto, con las herramientas que tengo, y obviamente que es un tributo con todo mi corazón a mi hija y a la vida también. Porque yo podría haberme quedado, que lo viví, en una situación de rebeldía, de odio, de rencor, de autodestrucción, y decidí de forma consciente abrazar la vida. Abrazar la vida, reencantarme con la magia de la vida, con el amor, con la risa de mis hijos, que en la risa de mis hijos está la risa de Blanca también. Así que eso fue un ejercicio que, si tú me preguntas, no sé por qué lo hice, sinceramente. Lo voy a entender con el tiempo. Muchas veces hago cosas que las termino de entender 2, 3, 4, 5 años después. Porque sí, fue un ejercicio doloroso, en donde en medio de este ejercicio de escritura, esa página en blanco, muere mi papá. Y ni hablar que eso también, si bien un señor grande, 79 años, me remueve por completo, abre una herida en donde me doy cuenta que esos duelos están abiertos permanentemente, ¿verdad? Y que las penas se van sumando, se van sumando. Se acumulan, claro. Se acumulan. Pero bueno, nada, estamos acá para aprender, y estoy seguro que este libro va a ayudar a muchas personas a sanar. Y si es así, yo me voy a dar por realizado, voy a ser muy feliz. Tú acabas de decir esto de que estamos acá para aprender, y quizás es difícil de entender qué lección nos puede dejar en la vida la muerte de un hijo. Sí. No estamos preparados para eso. Lo consideramos antinatural. Sí. Se dice que no tiene nombre la situación. Sí. ¿Qué mensaje, qué aprendizaje le deja a una persona que ha perdido a su hija este proceso, este trayecto? Es que en esto quiero ser cuidadoso porque es súper individual, los duelos y los procesos. No tengo una bajada editorial o un consejo. Lo mencionas bastante en el libro. Sí, que no soy el que da consejos, no soy un cura, no soy un guía espiritual, no soy nada de eso. Pero sí es... vuelvo también a una reseña del libro. Cuando pasa lo de Blanca, yo no sabía para dónde caminar, estaba muy desorientado el primer día, y pensé, y se me vino a la mente alguien que hubiese atravesado por esto, y mi único referente familiar, vida, cuando uno habla de familiar o de vida, era Chile. Mi contexto era Cristian Barken. Correcto. Y pedí por favor que alguien fuera y que lo trajera. Y él vino. Yo estaba en mi colegio, era la misa, velorio. Y fui, lo agarré y le pregunté, le dije, Cristian, por favor dime que esto, porque yo estaba literalmente en llamas, o sea, era una cosa, una angustia, una ansiedad, un dolor que no me dejaba respirar. Dije, dime que esto va a pasar. Y él se queda mirando y con un silencio responsable, y me dice, va a cambiar, el dolor se va a ir transformando. Que un poco de qué se trata este libro, como que no te puedo decir, no, si todo se acomoda, no, claro. Sí, ¿sabes qué? Puta, dale sí, tiempo al tiempo. Dale tiempo al tiempo. Obviamente que el tiempo es un gran aliado, pero nada, eso, creo que las cosas se pueden ir transformando, y eso es mi pequeño relato y aporte en estos 10 actos
que lo definía así, para conjurar el olvido, en estos 10 actos donde me sorprendí por momentos recordando con una sonrisa, me sonreí, me descubrí por momentos con mis otros hijos hablando con total normalidad de Blanca, como con cierta cotidianidad y eso. Y el libro creo que rescata ese viaje durísimo, pero necesario. En un momento como ese, tú lo relatas en el libro, tú quedas golpeado, tu pareja, Carolina también, y yo no sé si en ese momento, porque es muy difícil, porque ¿cómo apoyas si estás igual de devastado que tu pareja, que la otra persona? Sí. ¿Cómo se da ese trabajo en una sociedad además que tiende a decirte a veces de buena fe, sé eficiente, sal pronto de acá, Sí. vuelve? Sí, yo creo que en eso hay como una repartición, una repartija de roles, ¿verdad? Como que a todos nos pasa. No sé, te pongo un ejemplo chiquitito. A tu hijo se lastima con un martillo el dedo y va a venir alguien que dice, para, le está sangrando, no sé qué, y le va a poner el parche curita, está el otro que dice, ay, no puedo, no quiero ver la sangre. Viste que automáticamente hubo roles que apareció la enfermera, apareció el tipo que le da asco y que se desmaya con la sangre, apareció el otro que dice, vamos a llamar a un doctor. Bueno, en este caso multiplicado por 1000 o por millones, también hubo diferentes roles que tienen que ver con la intuición y con ciertas características de... Quizás hay ciertas cosas que tienen que ver como con patrones culturales o no, de un cierto machismo o no, pero fue lo que nos nació. Y sí, yo entendí el mismo día que no podía flaquear. Y pasé a ser un sostén contenedor de todos, de mis hijitos, de mi mujer, hasta incluso de mi familia, porque yo tenía que mirar el horror en los otros constantemente. Pero había una determinación de que no podía caer. Por eso que yo creo que mi proceso fue como involutivo. Por eso me pasa que quizás el año pasado, 10 años después, yo estaba sufriendo 10.000 veces más que hace... ¿Sentido? Como, Sí, claro. Porque la ola me Llegó trajo... tardío, claro. Me llegó tarde, claro. Pero al menos lo estoy haciendo. Pero sí, yo en un principio, con mucho dolor y todo, me tuve que ser el hombre, el padre, el proveedor. Salí a trabajar, abrí las cortinas, el día está lindo, vamos, hagamos deporte. Sí, no aflojemos. Es un lindo libro, de verdad lo digo. Te lo comentaba a ti, le tomé fotos a 3 páginas, se las mandé a un amigo que estaba pasando, bueno, en realidad pasó hace ya algún tiempo, pero está en ese proceso también, de tratar de encontrarle algún sentido a la dinámica del mundo. Se le murió un hijo, sí, y está tratando, ¿hace cuánto tiempo? Hace 5 años. 5 años, sí. Y siente que fue ayer. Y claro. Y de pronto uno lo ve bien y conversa con él y de pronto tú lo ves que está así. Como que un cambio así. Y sabemos lo que está y todos vamos. Lo apoyamos, lo abrazamos. Bueno, eso es una cosa muy bonita, que es lo que acabas de decir, que en mi caso una fuerza reveladora, que en mi caso no tuvo que ver con la fe, pero sí tuvo que ver con la amistad. La amistad es un principio elemental hermoso, weón. Y yo tuve unos amigos increíbles, que no sé si me va a quedar vida para agradecérselos, pero aprovecho el espacio público y el libro también. Amigos que se organizaron para estar todos los días, sí, para ir al supermercado, porque la amistad no es, oye, weón, ¿cómo estáis? Claro. Lo que menos queréis que te pregunten es cómo estáis. Claro. No, una red de apoyo para ir al supermercado, para llevar a los niños al colegio, para pagar las cuentas, para sostenerte literalmente, para hacer deporte, para acompañarte, para almorzar ese día que no querías a nadie en la casa. Bueno, me
echaban abajo la puerta y entraban igual, con bolsas de cosas, y se instalaban en la casa. Y hoy miro para atrás y digo, qué suerte que tuve. Fueron unos amigos y familia, por supuesto, pero que fueron la gran energía para salir adelante. Sí. Qué lindo, Sí. qué lindo. Blanca, la niña que quería volar, además el título es muy lindo. Partes contando ahí, parte del por qué ese nombre, pero Sí. un libro lindo, emotivo. Gracias. Está Muchas disponible gracias. ya, ¿no? Muchas gracias. ¿En las librerías? Ya está en las librerías. Siento mucha emoción con algo tan personal, pero necesario. Y que esté, hoy me pasó en el aeropuerto, que viene una persona con su libro y me dice, ¿me lo puedes firmar? Y es loco, weón, es loquísimo. No, nunca me lo imaginé estar en ese rol. No digo desde el narcisismo o del hecho vanidoso de firmar un libro, sino que digo de qué loco poder estar compartiendo esto, algo tan profundo, que me costó. Yo pasé años sin poder hablar de Blanca en una entrevista. Después empecé a ablandarme un poco. Después lo necesité. Después empecé a hablarme esto mismo en mi entorno más cercano. Y luego necesité contárselo a mi país. ¿Se entiende? Porque mi país también me acompañó en esto. Perdón que suene como pretencioso, pero sí, fue un país. O sea, yo me encuentro con alguien en un aeropuerto o me encuentro con alguien en Puerto Montt o en una vacación y me dice, perdón que me acerque, pero ¿sabes qué? Y no me hablan ni de las películas ni de la serie. El día que murió tu hija, yo estaba en familia y nos abrazamos todos. O sea, yo sé que fue un pequeño hito. Sí. Y a propósito de eso, quise compartir este libro justamente con mi familia, que es un país entero. Me imagino también superar esa barrera de decir, bueno, pensé que estoy lucrando con un dolor, ofreciendo un libro, pero yo quiero decir genuinamente que esto lo viví, es real, es concreto, ustedes fueron testigos. No, eso la verdad que ni siquiera me lo imagino. Aparte que la gente que sabe o que entiende se da cuenta que no hay un negocio editorial que sostenga esa tesis. Sí, creo que yo hice La memoria del agua con Matías Vice hace muchos años, que era una película también que trataba de una pareja que perdía un hijo. Lo mencionas en el libro. Y eso fue una ficción y una película. Y ahora directamente escribí un libro. Insisto, el por qué realmente no lo sé. Es un impulso, pero que es necesario. Y a veces, ¿sabes qué? El por qué, por lo menos para este caso, no sé si es tan importante. ¿Por qué? Está. Ahí está el libro. Sí, pero mira, hay un tema que no es menor, que me pasa mucho con las famosas redes sociales. Las redes sociales no dejan de ser un feedback importante para nosotros. Y tú ves mi último posteo, dije, acá les regalo esto, es un libro para personas que miran el cielo con más preguntas que respuestas, punto. Y miles de mensajes hablando de, a mí me pasó lo mismo hace 3 años, yo también. O sea, al final nos damos cuenta que todos empatizamos desde el dolor. Es lo que nos hace humanos. Totalmente. El resto somos grandes especuladores, mentirosos, que nos aferramos a una u otra cosa, pero el dolor es donde nos vemos reflejados y donde también ahí aparece la humanidad. Maru Botana y su marido se habían ido de viaje. El bebé tenía poco menos de un año, ¿no? Sí, tenía 6, 7 meses. 6, 7 meses. Y tuvo lo que se llama una muerte blanca, la muerte sueño. O sea que del viaje le avisaron, porque quedó a cargo de los abuelos, le avisan a Maru Botana y a su marido que el bebé había muerto. Es este capítulo que viene ahora. Exactamente, Chiche, y que de alguna manera es imposible no relacionar una tragedia con otra. Sí. Primero porque las dos personas, tanto Maru Botana como Carolina, ambas son muy queridas, son muy populares, y por otro lado porque son dos madres que les tocó, quizás desde su lugar público, enfrentar esta tragedia que literalmente no tiene nombre. Cuando digo no tiene nombre es porque no hay efectivamente nombre. la muerte de un hijo no tiene un nombre. Y de alguna manera también en varios espacios o varias oportunidades que ellas han tenido de compartir en algún set de televisión, y también han comentado que lo han charlado en privado, se han dado apoyo mutuamente porque sin dudas esta tragedia las une. ¿Lo vemos, por favor? Cinco de la mañana sonó un teléfono y Bernie me abrazó y me dijo, vas a escuchar lo más triste que vas a escuchar en tu vida.
Antes que me lo dijera ya me puse mal, me imaginé lo peor. Y cuando me dijo, pensé que se me venía una ola encima que no iba a poder levantar en mi vida. Facundo Solá, hijo de Maru y su marido, Bernardo Solá, había nacido el 5 de marzo de 2008. Era el último integrante de una familia numerosa, compuesta también por Agustín, Lucía, Matías, Sofía y Santiago. Parte de la familia había viajado a Las Leñas para descansar un poco. Facundo se quedó en Buenos Aires bajo el cuidado de su abuela. Nadie esperaba una noticia tan desgarradora. El hijo menor de Maru Botana había muerto de la conocida muerte súbita o muerte blanca. Dios se equivocó, me tocó otra puerta. No puede ser. En ese momento, ni Bernie y yo largamos una lágrima. Sentíamos como que teníamos un cuchillo que nos clavaba al medio del corazón. El entierro de Facu fue lo más triste del mundo y a la vez fue lindo. Nosotros sentimos que Agus tenía que estar, que era el mayor y se tenía que despedir. Los demás lo dejaron en su corazón. Facu era una luz en mi casa, todos lo adoraban. Era la lamparita de todos los días. Frente al dolor que significa esta muerte, los medios de comunicación decidieron no molestar a esa madre, que según algunos allegados solo repetía: ¿por qué te dejé solo? Si el destino quiso que así fuera, Maru no podría haber hecho nada. Es allí donde deberá encontrar las fuerzas necesarias para seguir adelante y mantener a su numerosa familia de pie. ¿Podrá Maru seguir siendo esa mujer de sonrisa constante? El 2009 la encontró trabajando y la felicidad y la emoción volvió a llenar la vida de esta madre coneja. Maru volvió a quedar embarazada. Bueno, nada, les quería contar que es un varón, que está todo bien. ¿En serio? 3 meses que está en mi panza y que nada, que amo a toda mi familia y que a todos ustedes. Gracias. En el 2010 nació Juan Ignacio, pero Maru no se quedó solo con el dolor de Facu y con la alegría de Juan Ignacio. El 15 de junio de 2012 volvía a ser madre por 8ª vez. Esta vez llegaba María Inés. Y estoy feliz, la verdad que es un amor, es re difícil decir no voy a tener más, pero bueno, sé que no voy a tener más. Pero nada, muero de amor, me encanta, me va bárbaro el parto y yo me siento bárbara, así que la verdad que nada, todo marcha bien. Creo que cuando una, ¿no?, está como bien, todo lo demás se va ordenando de a poco. Viste lo que es construir una familia, ¿no? Es un día a día y hacerlo laburando, porque empecé con ellos, ¿no? Cuando yo empecé a formar mi familia era como que no quería dejar nada y armar la familia. Quería como que, siempre lo vi como que todo tenía que hacer un 360 y que tenía que involucrar a los chicos y que todo tenía que estar como en conjunto. Y bueno, fue buenísimo porque la verdad que salió bien y podría haber salido mal. Salió muy bien. Te emocioné vos. Al otro día después de PH. Bueno, es que Andy nos hizo mal ahí. No, pero estuvo buenísimo. A mí me gusta y me gustó estar al lado tuyo. Me encantó, me sentí... Nada, siento que me sentí ahí como súper cerca tuyo y como que, como vos bien decís, el que no le pasó no sabe lo que es. Pero como que también hay cosas que en la vida te unen por esto y está bueno transmitirlo porque hay gente que nos mira como inalcanzables y bueno, y nos pasó y lo llevamos y seguimos adelante y eso está buenísimo. Y nada, a mí me pasa con los chicos que pueden hablar de él y a vos te debe pasar lo mismo. Y está bueno, significa que algo hiciste bien, ¿no? A mí me gusta que estén bien, que estén contentos, que no tengan miedos. ¿Cómo es el dolor y poder contarlo cuando pasan los años? Yo todavía públicamente no lo hago nunca. No. Y digo, bueno, capaz en unos años, pues yo me quedé muy impactada de tu relato en PH. Dije, capaz con los años yo puedo contar algo distinto y que ayude a muchos. Hoy todavía no, pero bueno, en un sentido me inspiré y dije, ¿cómo será con los años, con más años? A mí lo que pasó en realidad fue que yo siempre tuve la relación con la gente cuando hacía mi programa de tanta afinidad
que salía en el programa y la gente era, hoy estabas bien, hoy tenías cara de triste, ¿qué te pasó? Y contar tanto y abrirme tanto y abrir... Mi familia siempre fue abierta, todo mi nacimiento, mi parto, mi prima, no me gustó el parto, pero todo fue abierto y toda mi vida la gente conoce todo de mi vida. Entonces, yo estaba en un programa en vivo y yo a Facu lo llevaba el programa. Entonces, cuando yo volví no podía no aparecer y contar, porque para mí era como una parte de mi vida es mi público. Yo vivo muchas cosas con mi público. Entonces, en ese momento sentí que tenía que hacerlo. Fue durísimo, porque me han pasado 15 días y por lo general yo aparecía en cámara a contar, che, estoy embarazada. Y esta vez tenía que decir, che, falleció Facu. Entonces era como súper fuerte en todo sentido. Nunca me voy a olvidar el público, la gente de Telefe, los cámaras y todos los chicos que caían, y bueno, Diego, que era compañero mío. Y fue durísimo volver a retomar y empezar. Pero fue también como un alivio, me parecía como, no sé, sacarme la careta de lo que me estaba pasando y también tener el cartel de hoy voy a estar bien y algún día no, pero también sabía que ahí me iba a sentir bien. Era tanto el amor que recibía todos los días en ese programa que era lo que me iba a hacer bien. De hecho, el mío más grande, que tenía 9, me dijo, tenés que volver a trabajar porque te van a echar. Y ahí fue como dije, tienes razón, o sea, él está pidiéndome que yo empiece a trabajar de vuelta. Quieren que ver una mamá. Pensás que yo soy una mamá súper activa, feliz, radiante, y de repente pasa esto y era ¡pum! ¿Y ahora qué pasa? Era una bomba. Entonces fue un esfuerzo por toda la familia, por los chicos, porque a partir de ahí dije, bueno, sí, voy a llorar miles de veces, pero no por ahí delante de todo el mundo, y lloraré en la ducha, en el auto. Pasé momentos horribles en mi vida y me los banqué porque me daba vuelta, tenía una escalera que tenía que ser feliz. Yo quería que mis hijos fueran felices toda su vida y fueran fuertes y seguros y no tuvieran miedo. Y hoy, bueno, y lo logré con ellos. Lo que me pasó que después vinieron otros 2. Y esos 2 me olvidé, ¿entendés? Como que siempre era Facu, Facu, Facu. Y un día, ¿viste? Fuimos a un psicopedagogo y nos dijo, ¿ustedes le explicaron a Juani alguna vez todo esto? Y con Martín nos miramos y dijimos, y muy bien, ¿no? ¿Viste? Y bueno, y la verdad que el otro día, mirá, esta semana... justo en la casa de los papás de un amiguito, que hacemos las reuniones típicas de la catequesis antes de la comunión, la mamá casi me muero, me dice, Juani tomaba el té y contó toda la muerte de Facu, y tiene 9 años, y que vos te ibas a quedar y todo, que evidentemente algún hermanito le contó bien a fondo, porque la contó impecable, pero me gusta que él la pueda decir, y que lo tenga presente, y que sepa quién fue, y que lo vea en una foto, y que pueda hablar. Obvio que en momentos vamos al memorial y es un drama, ese día es un drama, pero la realidad es que siempre les hablamos de que Facu toda la vida va a querer que fueran felices y que no queremos más que las fechas de él sean una tristeza, que sea una fecha linda donde nos unimos, donde hacemos un plan juntos y lo recordamos, pero no un drama. Y bueno, es como que la familia siguió, continuó, vinieron estos 2 soles que fue un regalo total. Juani, Facu se murió, tenía un lunar en la espalda y nació Juani con un lunar en la cabeza. O sea, cuando nació, tipo, dijimos, no. Son señales, son cositas. Y bueno, viste, es como que, qué sé yo, he pasado una vida no tan fácil, ¿no? Pero siempre le quiero meter para adelante y ir para adelante y positiva y con alegría porque me encanta la vida, viste, me gusta, la disfruto. Amo los chicos, amo la familia, hubiera tenido 20 hijos, lo disfruto un montón, entonces quiero que ellos sientan lo mismo, porque creo que es la manera de enfrentar la vida y de llevarla, y siento que vos tenés que abrirte y contarlo, y compartirlo, y que te va a hacer bien. Te va a hacer bien, porque te digo de verdad, es como que te vas a sentir mucho más acompañada, porque hay un montón de mamás que pasaron lo mismo. Yo ya sé. Y en lo privado... conecto con todas y me escriben un montón, pero lo público no me siento cómoda. No todo el tiempo me es tan fácil, hay días que me ahogo y no puedo ni hablar, pero por otro lado también hay días que siento, sí, Pampita, tenés miles de amigas, gente que te quiere, y no hay más lindo en la vida que eso, el amor de tus amigos, de gente que te quiere, poder estar en este programa, que todos te adoren, que te abracen, y te vas a ver que ella va a estar al lado tuyo siempre, y que para tus hijos también va a ser lindo, porque el día de mañana van a saber que ella está. Y que viste, y que es lindo, y que vos sos una divina persona, y nada, y está buenísimo para tu vida misma, para que también, viste,
puedes vivir la vida como sos y tal cual, y como decías el otro día, estoy cansada, que hable. Sí, flaco, ¿sabes qué? Tengo una vida, tengo un cartel así de que quiero hacer lo que se me canta y está todo bien. Obvio, Y bueno, eso yo lo sentí eso que defiendo y dijiste. además me encanta de ejemplo para mis hijos. Y bueno, flaca, y Sean atravesaste, libres y hagan lo que quieran atravesaste un momento siempre. re difícil en tu vida y te ves que seguiste pecho ahí para adelante y eso es un ejemplazo. Entonces, nada, es parte de tu vida y nada, vos sos una excelente mujer, o sea, sacaste eso. Ay, Dios mío. Te doy un abrazo que no le di. Lo que vamos a ver ahora tiene que ver con la política, con el amor y con el odio, con todo eso, porque se va a hacer una serie, una miniserie, sobre la vida de Carlos Menem. Menem va a estar interpretado por Esbaraglia, creo que Zulema Yoma va a estar interpretada por, no me acuerdo quién. Por Griselda Siciliani. Griselda Siciliani, una pareja realmente muy conocida. Bueno, pero van a hacer la historia obviamente de un mandato que fue polémico desde todo punto de vista en el aspecto político, pero que además nunca se supo si, realmente estaban separados cuando se casaron, se volvieron a juntar para cuando fue presidente. La verdad no se sabe. Pero tengo algunos datos para darte de este proyecto. Del proyecto de la serie que sin cubre dudas, un periodo. Cubre un periodo, eso te iba a contar y que va a ser muy comentada. Porque, hasta el día que es elegido presidente. Exactamente, te iba a decir eso. Desde que es gobernador y toda esta transición donde vos contás, bueno, esta interna, ¿no? De este matrimonio, todo lo que sucedía de puertas para adentro. Y de puertas para adentro no me refiero solo en lo intrafamiliar, sino también los asesores políticos, quienes lo fueron un poco de alguna manera ayudando a armar su campaña presidencial y que terminó con él justamente siendo por primera vez presidente de los argentinos, que luego repitió su mandato. Así que toda esa instancia, todo ese periodo. Esto es una historia que nosotros llamamos de amor y odio, en realidad. Sí, definitivamente. Menem y Zulema Yoma. Dale, lo vemos. El informe que veremos a continuación parece extraído de una novela, pero no lo es. Es una historia verídica, repleta de amor y odio, de peleas, rencores, muerte y al parecer finalmente de reencuentros. El protagonista se llama Carlos y la protagonista Zulema. Es una historia llena de testigos, pero también de leyendas. ¿Estaban enamorados cuando se casaron o el casamiento fue un pacto entre familias? ¿Las peleas que tuvieron fueron verbales o existió la violencia física? ¿Es cierto que Zulema le escondía las cosas y que Carlos le puso un cocodrilo en la pileta para asustarla? ¿Zulema fue obligada a abortar? ¿Qué los une más, el amor o el espanto? Carlos Menem y Zulema Yoma se conocieron hace más de 55 años. Y cuando todo hacía creer que sus diferencias eran irreconciliables, en los últimos años dejaron las hostilidades de lado y hasta se llegó a especular con un nuevo casamiento entre ambos. Al parecer la boda fue solo un rumor, pero lo que sí es cierto es que una productora de televisión estaría trabajando en una serie que recrearía la vida del expresidente argentino. Sin dudas, la historia de amor de Carlos y Zulema merece más de un capítulo. Las crónicas dicen que se conocieron en el invierno de 1964, en Damasco, la capital de Siria, la ciudad más antigua del mundo. Según las versiones, los padres de Carlos y Zulema fueron quienes decidieron que sus hijos se casarían en Argentina en 1966. Los Menem y los Yoma tenían una extensa relación y negocios en común. Un matrimonio pactado aseguraba el futuro de ambas familias, pero había un problema. Carlos estaba enamorado de otra mujer. A espaldas de su familia, Menem vivía un romance clandestino con una mujer separada, madre de 2 hijos, llamada Ana María Luján. Lo cierto es que mientras se preparaba la boda con Zulema, Carlos se encontraba con su amante a escondidas. Finalmente, el 7 de septiembre de 1966, los novios intercambiaron anillos y el 1 de octubre se casaron. A pesar de ser un matrimonio pactado, Zulema estaba enamorada de Carlos. Durante los primeros meses de convivencia, hizo de todo para conquistarlo, pero Menem era muy mujeriego y le gustaba salir de noche.
Por aquel entonces, sus viajes a Buenos Aires se hacían cada vez más continuos y el carácter fuerte de ella hacía que las discusiones se repitieran todos los días. En 1968 nace Carlitos Menem Jr. Zulema se dedica de lleno a su hijo recién nacido, pero las peleas no terminan. Según cuentan, Carlos Menem pensó por primera vez en separarse, pero su suegro enfermó y obligó a Zulema a viajar a Damasco con el pequeño Carlitos. Cuando ella regresa a La Rioja, el matrimonio vive como una pequeña luna de miel. Sin embargo, la calma no duraría demasiado. La muerte del padre de Zulema marcaría para siempre la relación. Por ese entonces, Menem ya buscaba la gobernación de la provincia y los Yoma aportaban buena cantidad de dinero para la campaña. Carlos necesitaba mostrarse con su esposa y le prohibió viajar a Damasco para despedirse de su padre. Zulema no se lo perdonaría jamás y hasta habría intentado divorciarse, pero incluso su familia se lo prohibió. Así las cosas, horas antes de la Nochebuena, el 24 de diciembre de ese conflictivo 1970, nace Zulema María Eva, Zulemita para todos. El 11 de marzo de 1973, el peronismo se impuso en las elecciones generales en todo el país y Carlos Menem se convirtió en el gobernador de La Rioja. Menem comenzaba una carrera política importante, pero su matrimonio era un infierno. Una leyenda riojana cuenta que Carlos Menem no usaba las patillas para parecerse al caudillo Facundo Quiroga, sino que las utilizaba para tapar una cicatriz que tenía, porque en una pelea con Zulema ella le habría hecho un corte con un sacacorchos. Otra leyenda cuenta que a Menem le habrían regalado un cocodrilo. El entonces gobernador lo habría depositado en la pileta de la residencia riojana sin decirle nada a Zulema. Una mañana, ella se tiró al agua y se encontró con el animal. Dicen que del susto se desmayó y que algunas horas después habría acusado a Menem de quererla matar. El 24 de marzo de 1976, el golpe militar derroca al gobierno de Isabelita. Carlos Menem es detenido y trasladado al buque de la Armada 33 Orientales junto con otros dirigentes políticos. Pasarían 2 meses hasta que finalmente Zulema pudo visitarlo. Dicen que en realidad Zulema iba por sus hijos, no porque ella tuviera gran interés en ver cómo estaba su marido. En el verano de 1978, los militares le otorgan la libertad condicional a Menem, pero le prohíben regresar a La Rioja. Entonces elige ir a Mar del Plata. Allí aprovecha para mezclarse con la farándula por primera vez. Pero la exposición le juega una mala pasada. Los militares lo castigan y lo mandan a Formosa, el lugar Las Lomitas. Allí conocería a Marta Mesa. Con ella Menem tendría un hijo extramatrimonial, Carlitos Nair. Pasarían más de 20 años para que Menem reconozca a su hijo. Algunos dicen porque Zulema se lo habría prohibido. El domingo 30 de octubre de 1983, Carlos Menem fue electo nuevamente gobernador de La Rioja. A su lado, como su fiel esposa y compañera de vida, estaba Zulema. Pero la paz no duraría mucho. Unos pocos meses después, el matrimonio tendría uno de sus capítulos más escandalosos. Era el verano de 1984, cuando Menem entró a la residencia que le correspondía como gobernador, al grito de "loca de mierda, vos no me vas a cagar más la vida". Zulema Yoma salió corriendo a refugiarse en la casa de su amigo, el jefe de la policía de la provincia, Héctor García Rey. Zulema le pediría radicar una denuncia por golpes contra su marido. Menem, para intentar aquietar las aguas, se fue a vivir a lo de su hermano Eduardo. Entonces Zulema lo acusó por abandono de hogar. Pero el escándalo no terminaría ahí. Una semana después, una revista afirmaba que Zulema tenía un romance con el jefe de la policía.
García Rey es retirado de sus funciones y esto precipitó el enfrentamiento público entre Carlos y Zulema. Menem tuvo que recurrir a los medios para explicar por qué había destituido al jefe de la policía. Zulema no se quedó atrás y viajó a Buenos Aires para hablar del tema en una radio. No voy a opinar sobre García Rey. Yo no vivo con el gobernador. Nos abandonó a mí y a mis hijos. No sabemos dónde está. Esto no le hace bien a su imagen, porque si hace esto con su familia, ¿qué hará con el país? La relación matrimonial era un fracaso y hasta las internas del PJ en 1988 no se los volvería a ver juntos. Acá cierra la primera parte de esta historia. Aún quedan peleas, discusiones eternas, reconciliaciones y odios pocas veces vistos. El 14 de mayo de 1989, Carlos Menem triunfa en las elecciones presidenciales. A su lado estaban Zulema Yoma y los hijos de ambos, Carlitos y Zulemita. Esa noche en el balcón, Zulema lo besó en los labios y le dijo Javín, te quiero en árabe. Somos una pareja, bueno, juntos hemos estado en la campaña y creo que es una empresa que también compartimos los dos, es decir, que nos consultamos permanentemente. Zulema estaba desconcertada y decidió atrincherarse en Olivos con sus hijos. Como revancha, anunció que no participaría en los festejos del 25 de mayo. Menem no iba a la quinta y Zulema se había apoderado de la banda presidencial y el bastón que habían quedado allí. Así fue como en la ceremonia del 25 de mayo de 1990, el presidente estuvo sin banda y sin bastón. A los pocos días, Menem viajó a ver el debut de la selección argentina en el Mundial de Italia. Desde allí, ordenó desalojar la quinta presidencial. Cuando vuelvo, voy a Olivos. Zulema se va de ahí. Esa es la casa del presidente. El 12 de junio de 1990, en medio de un escándalo, Zulema y sus hijos fueron expulsados de la quinta. Durante el resto de la presidencia de Carlos Menem, los conflictos no cesarían. No serían solo años de constantes polémicas, sino también de momentos trágicos y dolorosos. Solo allí dejarían de lado sus rencores para mostrarse juntos. El 14 de octubre de 1993, Carlos Menem debió ser internado de urgencia y operado de la carótida. Zulema, Carlitos Jr. y Zulemita estuvieron junto a él, pero no fueron los únicos que lo acompañaron. Un día una famosa actriz, que habría sido una de sus tantas amantes, fue a visitarlo. De pronto, los miembros de la guardia avisaron que a la clínica había ingresado Zulema, pero fue tarde. La actriz no alcanzó a fugarse y se cruzó en el pasillo con ella, quien la insultó en árabe y en castellano. El 15 de marzo de 1995, la familia Menem Yoma vivió la peor de las tragedias. Carlitos Menem Jr. murió al estrellarse su helicóptero. El dolor los unió nuevamente. Fue la única vez que Menem y Zulema se volvieron a abrazar públicamente desde el 9 de julio de 1989. Al pueblo de mi patria, a mis hermanas y hermanos de Argentina, en nombre de mi esposa, Zulema Fátima, de mi hija, Zulema María Eva, y de todas nuestras familias, quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón a todo el pueblo argentino por las muestras de afecto, de cariño y de amor que hemos recibido en estos dramáticos momentos de nuestras existencias. Pero algunos meses después de la muerte de Carlitos, el dolor daría paso al más profundo rencor. Zulema Yoma denunciaba que su hijo había sido víctima de un atentado y señaló a Menem como responsable indirecto de la muerte de Carlitos.
A partir de allí, la guerra se volvió escabrosa. Con Zulemita de su lado, la ex primera dama relató que ya estando casada con Menem, debió hacerse un aborto clandestino. Pero todos los escándalos serían pocos, hasta que llegado al final de su mandato, Menem anunció que estaba de novio con la conductora de televisión y ex modelo chilena Cecilia Bolocco. Lo hice con mucho amor, yo me casé enamorada de Menem. Sí. ¿Por poder se casaron ustedes? Nos casamos por poder, sí. Ajá. Yo le mandé el poder a mi hermano y se presentaron. ¿Pero usted estaba en Siria, no? ¿Dónde? Estaba en Siria viviendo, sí. Mis abuelos no la dejaban venir antes de estar casada. Claro. Por los antecedentes de Menem. Fue el único hombre, ¿no? En la vida. Sí, el único. Sí, fue el único. El amor de mi vida fue Carlos Menem, sí. ¿Que habían estudiado los antecedentes de él? Sí, porque eran amigos, mis padres con los padres de él. Se conocían, claro, se conocían y conocían. ¿De la misma ciudad eran? No, de distintos pueblos, pero cercanos en Siria, sí. Y Abrud y Edmer, ¿no? Eso es, sí. ¿Y a usted no le dejaban casarse? Yo digo, no, mamá de rodillas me pidió que no vas a ver un día feliz con ese hombre, hija. Dije, no, yo lo voy a cambiar. Y uno piensa que lo cambia, pero no nacen así. ¿Y tuvo algún día feliz con él? El nacimiento de mis hijos. Ahí sí. Sí, el nacimiento de mis hijos. Lo demás sería... No todo bueno. Para nada. Si la oficialización de su noviazgo con Cecilia Bolocco había hecho montar en cólera no solo a su ex esposa, sino también a su hija, el anuncio de que se casaría con la ex Miss Universo terminó de poner en contra a las Zulemas. Mientras Yoma se dedicaba a sembrar sombras y sospechas sobre el gobierno de su ex esposo, el 26 de mayo de 2001, Carlos Menem y Cecilia Bolocco daban el sí ante el Registro Civil de La Rioja y después ofrecerían una singular fiesta popular en el Polideportivo de la capital riojana. En los años que siguieron, Carlos Menem fue imputado en varias causas. Estuvo preso, se postuló nuevamente a presidente, ganó en primera vuelta y renunció cuando debía ir a un balotaje por temor a una derrota estrepitosa. Durante esos años, Zulema siguió fogoneando el enfrentamiento con su exmarido, pero cada vez con menos intensidad. Sin embargo, todo recrudecería cuando casi al mismo tiempo que Zulemita anunciaba que los convertiría en abuelos, Menem comunicaba que Cecilia Bolocco también estaba embarazada. En lugar de tener otro hijo, ¿por qué no se ocupa de reconocer a los que ya tiene? Lo desafió Zulema en clara alusión a Carlitos Nair. Dice Menem que no lo reconoce por presión de Zulemita. Yo creo que por una excepción, tal vez diga la verdad. Es decir, es cierto que Zulemita, y eso me lo ha dicho Zulema, lo hemos hablado, monta en cola, pero ahí hay un problema. Detrás de todo esto está la herencia. Yo creo que dice la verdad, pero eso no implica que el deber ser, lo lleve a tener que a reconocer el chico. Sería mucho más razonable que él, y más bien visto por la gente, que está harta de Menem, que él lo reconociese, porque daría
testimonio a algo que por otra parte es de público y notorio. Están registradas las visitas del chico en Chapatmalal, en todos lados. Entonces, someterse a un análisis... Pero bueno, pero Zulemita amenazó. Digamos que no debe ser fácil, me parece. Bueno, pero es que yo pienso que eso debe ser... Esa casa, bueno, esa familia es un infierno. En febrero de 2006, todos los vaticinios de Zulema Yoma sobre el matrimonio de Menem y Bolocco parecieron hacerse realidad. La esposa del expresidente fue fotografiada en su casa de Miami, en toples y en compañía de otro hombre. Aunque a Menem le costaría varios meses reconocer que estaba separado de Bolocco, finalmente terminó por aceptar que había iniciado los trámites de divorcio. Parece una novela, pero así es la historia de amores y odios de Carlos y Zulema. Si con el hijo del presidente hacen lo que hacen, que no se investiga, no se hacía nada, esperen cualquier cosa para mi país. El 15 de marzo de 1995, Carlos Menem Jr. moría luego de que su helicóptero Bell Jet Ranger 206 se estrellara en un maizal en el kilómetro 211 de la Ruta 9 a la altura de Ramallo. ¿Fue un error humano o un atentado? ¿Cuántas hipótesis se manejaron vinculadas con la presunción de un atentado? ¿Cometieron algún delito los médicos que lo atendieron en San Nicolás? ¿Cuánto dinero llevaba Junior en el maletín? ¿Cómo se explican las muertes dudosas alrededor del caso? ¿Existió un tercer pasajero? ¿Eran balazos los agujeros que se encontraron en el helicóptero? ¿Por qué no se les realizaron autopsias a los dos cuerpos? ¿Hubo encubrimiento? ¿Quién se había robado el Rolex Submariner? Fue el tercer atentado. ¿O piensa, doctor, de que si no fuera el tercer atentado, estarían haciendo oídos sordos todos los integrantes de gobiernos anteriores? El primer atentado fue la Embajada de Israel, el segundo atentado el que sufrió la AMIA, y este sería el tercer atentado. El que usted... La similitud del trabajo que hicieron personajes locales. ¿Usted considera que en la muerte de su hijo intervinieron personajes locales? No le quepa la menor duda que hubo personajes acá locales. Junior salió de la Quinta de Olivos. Llegó a Don Torcuato cerca de las 10 o 10 y cuarto de la mañana del 15 de marzo de 1995. Cargó allí más de 200 litros de aeroquerosene en la plataforma. A las 11 llegó Silvio Oltra. Carlos Menem Jr. lo esperó con los motores encendidos. El aparato tomó altura y partió rumbo a Pueblo Ester, en Santa Fe, donde ambos iban a competir en una carrera de TC2000. Aquí nos vamos a detener. ¿Estaban solos Oltra y Carlitos? ¿O en Don Torcuato subió alguien más? La teoría del tercer pasajero tomó vuelo alto cuando el 29 de mayo de 1996, el periodista Jorge Boinwasser dijo que el tercer pasajero era La noticia decía que la modelo Delfina Frers había viajado con ellos unos tramos y que la dejaron en un country. Frers fue llamada por el juez de la causa. Un año después, Delfina no se acordaba qué había hecho ese día y le respondió al juez: ¿usted sabe la cantidad de cosas que una modelo hace en un día? Nunca se supo si en realidad viajó o no en ese helicóptero. El tercer pasajero, según la causa, nunca existió. Junior y Oltra seguían volando. Nadie los vio hasta que el helicóptero llegó al kilómetro 160 de la Ruta 9. Salvo por lo bajo que iba, no había nada anormal, nada llamativo, dijo una testigo en el kilómetro 168 de la Ruta 9. Pasó los cables por arriba apenas a 6 metros. Después bajó y siguió volando a la misma altura, dijo otro testigo 500 metros después. Iba por el medio de la ruta a unos 15 metros del piso. Se elevó para pasar el puente y lo perdí de vista,
dijo un testigo en el kilómetro 171 de San Pedro. Otros testigos lo vieron pasar en el kilómetro 204. Tan bajo iba que a un peón que cortaba el pasto le voló la gorra con el viento. Otra persona, 500 metros después, lo vio volar a unos 40 o 50 metros por encima del suelo. Rafael Villafañe lo vio pasar por la estación ESO a 15 metros de altura y luego lo vio estrellarse contra los cables. La causa dice que desde el kilómetro 205 al 211 es de abrumadora coincidencia que la máquina estaba sin desperfectos mecánicos al oído y a la vista y que no existían maniobras que indiquen una presunta evasión ante agresiones externas. Estábamos hablando por radio con el patrón y por ahí vemos un helicóptero que aparece por allá. Y mi compañero dice, mirá qué bajo, dice. Y lo empezamos a mirar todo, que venía por la ruta, y arriba de un auto iba. Lo pasa el auto y cuando mi compañero dice, se estrella contra los cables. No, le digo yo, no sé, no llega, lo va a sacar. Dice, no, dice, se estrella contra los cables, dice. Bueno, cuando llega en ese momento ahí a los cables, se siente la explosión. Yo salí corriendo, cruzo todo el campo corriendo hasta que llegué al lugar, que lo vi a las dos personas abajo, incrustados abajo los fierros. Cuando llegaron dos muchachos más, que le pedí que me ayuden a sacarlo del que estaba vivo, aunque sea porque estaba lleno de nafta, y se estaba ahogando bajo del helicóptero. Estábamos ahí y vimos que venía un helicóptero del lado de Buenos Aires para Rosario. Nos llamó la atención porque venía muy bajito, nosotros le calculamos la altura del cartel ahí de Shell. Lo vimos sorprendido porque los helicópteros siempre pasan a forma alta, en un lugar alto, y este venía muy bajo, sobre la ruta. Cerca de las 11:45, ya que tampoco se pudo precisar el horario exacto, el helicóptero se lleva por delante los cables conductores de electricidad. Este es el informe de la Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil. La revisión de los restos ha permitido determinar que el helicóptero impactó los cables a una altura de 11 metros en la zona del mástil del helicóptero, pasando estos entre la parte superior del cortacables y el plano de giro del rotor principal, dejando marcas y signos de arcos eléctricos en el material del eje del rotor. El choque contra el suelo se produjo en un sentido de 180 grados. La estructura frontal se destruyó totalmente. El cono de cola se quebró. El mástil del rotor principal se cortó. El helicóptero, al chocar contra el suelo, se desplazó unos 12 metros. Silvio Oltra, el pasajero, murió instantáneamente. Menem Jr., el piloto, era trasladado al hospital de San Nicolás. Faltaba un maletín y un Rolex. Esta va a ser la segunda duda. Algunos hablaron que en el maletín había $50.000 y otros 30.000. 15.000 era lo que debía pagar cada uno por correr en Santa Fe. El maletín nunca apareció y hasta se contrató a policías retirados para llegar a encontrarlo. El Rolex Submariner habría sido robado por Epifanio Siri, que luego fue testigo en la causa, y se lo habría vendido a un tal Galesio, que también se había quedado con un buzo antiflama de Oltra. El Rolex llegó algunos días después, de manera misteriosa, a las manos de Carlos Menem padre. Todavía hay muchas más dudas. Mientras tanto, Carlos Menem Jr. estaba tendido en una camilla del hospital de San Nicolás. Una ambulancia que pasaba por casualidad con bomberos de Santiago del Estero llevó a Carlitos, que agonizaba, hasta el hospital. Dialogamos con el cabo Villalba. Bueno, vamos a socorrer a esta persona, vamos a auxiliarla. No nos queda otra cosa. Tenemos un medio ahí, tenemos una ambulancia. No se encontraba ninguna ambulancia en ese lugar. Nadie atinaba nada. Es así de que corrimos nuevamente hacia la ambulancia y de ahí regresaron mis compañeros trayendo la camilla. Y ahí fue que mi compañero Castellano
el que juntamente con un bombero y personal de civil fueron los que lo levantaron al cuerpo, lo llevaron a la ambulancia. Yo me tuve que quedar en esa alambrada para poder levantar esos alambres. 3 enfermeras, a las 12:30 del 15 de marzo de 1995, le hicieron las primeras atenciones. Le aspiraron la sangre de la boca y le colocaron un tubo para que pudiera respirar. En el quirófano lo canalizan para reponer la sangre perdida. A las 13 horas se procede a la transfusión de medio litro de sangre. Uno de los directores del hospital cuenta qué ocurrió después de las 13:30. La primera parte desde el ingreso hasta las 13:30 que realiza el primer paro cardíaco. A las 13:40 repite el paro cardíaco y desde las 13:40 hasta las 15:10 se realizaron las maniobras de resucitación o de reanimación. Esto es masaje cardíaco externo, administración de medicamentos y no sale de ese paro cardíaco, o sea, no sale del estado de paro en esos 90 minutos que se practica todo ese tipo de maniobras. A las 15 horas y 10 minutos se constata fallecimiento. Este paciente ingresó con un traumatismo cráneoencefálico grave. ¿Diagnosticado de qué modo? ¿A través de la radiografía? Sí, clínicamente en un principio y después confirmado por el examen radiológico donde se comprueba fractura de base de cráneo, que es una lesión incompatible con la vida. Y aparte significa que si se hubiera tardado media hora o un minuto en el traslado o hubiera tenido el accidente dentro del quirófano del hospital, tampoco se hubiera salvado porque es una lesión incompatible con la vida. ¿Qué hubiera ocurrido si lo atendían en el maizal? Sin duda, se podría haber hecho bastante. Por lo menos, ayudarlo a respirar y sacarle de la boca fragmentos óseos, piezas dentarias sueltas y sangre. A las 16 horas, se traslada el cuerpo de Menem Jr. a la morgue. De más está contar el sufrimiento de la familia mientras salían del hospital. La empresa funeraria Misiano se hizo cargo del traslado del féretro hasta el centro islámico. De allí, el cortejo fue hasta la Quinta de Olivos. A cajón cerrado fue velado Carlitos. Luego, fue enterrado en el cementerio islámico de San Justo. Un año después, Zulema Yoma comienza un largo camino en busca de verdades acerca de la muerte de su hijo. Un año después, comienza la teoría del atentado y la falta de una autopsia. El derecho de madre de saber, por intermedio de una autopsia, ¿por qué? ¿Qué pasó con mi hijo? Quiero saber como madre, ¿por qué la justicia enterró a esa criatura, permitió que se entierre ese hijo sin haber hecho autopsia antes? ¿La culpa es mía o la culpa de la justicia? Zulema empieza una lucha casi solitaria e intenta averiguar por qué a su hijo no le fue practicada una autopsia. Solo se habían tomado muestras de sangre que dieron por resultado lo siguiente. Ni Silvio Oltra ni Junior tenían en su sangre alcohol o drogas. Mientras Zulema hacía el pedido de la exhumación, sus peritos y su abogado, el doctor Alejandro Vázquez, seguían la teoría del atentado buscando balas en el helicóptero. Zulema la emprendió contra el hospital de San Nicolás. Bueno, en cuanto al tema del hospital, van a tener que responder, no sé a qué justicia van a tener que responder todo lo que ha pasado. Inclusive hubo un abandono de mi hijo, apenas entró al sanatorio, media hora abandonado. El respirador se le retira a las 15:10. En ese momento lo que tomamos la decisión, está el jefe de terapia intensiva, el doctor Barrangú. O sea, usted... Sí, estaba el cirujano, que es el doctor Diego Santillán, el neurocirujano, el doctor Brandalillo, el director asociado médico, el doctor Carreto, el médico personal del presidente, el doctor Félix, y en ese momento ya estaba muerto. O sea, cuando deciden el tema del respirador... Se le retira el respirador porque ya había fallecido. El doctor Menem ahora ha dado una pista. Él ha asegurado de que cuando llega al hospital alguien se le adelanta y desconecta el respirador del chico cuando él, dice así, estaba todavía yo escuchando los gemidos de mi hijo. Claro.
Y yo he ido a averiguarlo, debido a eso he ido a averiguar en el expediente y hay cosas muy raras respecto al respirador. El juez a las 14:30 dice que habiendo fallecido el señor Carlos Menem hijo, delego encargo al doctor Robera, que era el perito policial médico, que haga el estudio cadavérico. Media hora después, 40 minutos después, el doctor Robera dice, me constituyo, etcétera, en el hospital, y el paciente fallece en este momento. En ese momento. Y procedo a retirarle el respirador. Y ahora Carlos Menem dice, se lo retiraron cuando gemía. Ese chico se lo podría haber salvado. Y a mí recibieron orden los custodios de avisarme a las 2 de la tarde. Luego, Zulema y su abogado buscaron en las misteriosas muertes de algunos testigos la razón de su lucha. Pero solo fueron misteriosas para Zulema Job. El testigo Epifanio Siri, el mismo que había vendido el Rolex, fue atropellado en la ruta por un Spacio rojo el 18 de abril de 1995 por Martín Berchelli, un joven de buena familia. Siri tenía en su sangre 2,10 puntos de alcohol por litro. Se abrió una causa y todo terminó. La otra muerte es la del perito de la Junta de Accidentes, Miguel Lucó. Fue asesinado para robarle un auto. 48 horas después, el ladrón fue muerto por la policía mientras robaba un camión de soda. Zulema estaba convencida de que la ausencia de autopsia era una forma de ocultamiento. Así fue como el juez de la causa, el doctor Villafuerte Russo, ordenó la exhumación y posterior autopsia. A las 5 de la mañana del 12 de julio de 1996, fue levantado el ataúd. Extrañamente, comprobaron que el cajón estaba roto. Tenía tierra, insectos y fauna cadavérica. Al retirar la tapa, encontraron en la chapa abundante fauna cadavérica. La tumba había sido violada o no se había cerrado. Las dudas de Zulema estaban fundadas. Fueron a consultarle a la empresa fúnebre que había hecho el servicio. Misiano mismo corroboró que no habían sellado ni soldado la tapa metálica. El cuerpo fue llevado a la fría morgue judicial. Allí se realizaron radiografías del cadáver y compararon esas placas con las que se había sacado Junior en vida. Todas mostraron las mismas estructuras óseas. Sin poder realizar huellas dactilares por el estado de descomposición del cuerpo, los peritos recurrieron, igual que con los huesos, a las fichas odontológicas. En la parte izquierda del maxilar inferior presenta en el primero y en el segundo molar 2 tratamientos odontológicos que vienen a equivaler al primer molar y al segundo molar, los 2 con tratamientos de conducto. En esta, que es la anterior que aportó el odontólogo privado, está el tratamiento realizado por dicho profesional. En el primer molar y en el segundo molar, que es un perno con una corona. En esta radiografía previa del año 95 también se ve, aunque está tomada en otra incidencia, vemos simplemente el tratamiento de conducto del primer molar y el perno y corona del segundo molar. Quiere decir que por estas circunstancias, acá también se ve en otra incidencia, un poquito más lejos, pero en los tres casos, en las 3 placas, es decir, en la premorte, que viene a ser esta, en la actual, que es esta, y en esta también, que fue premorte, pero anterior y posterior a esta, coinciden que constan en tratamientos de conducto y en pernomunión en un molar inferior. El 90% decir que corresponde a esta persona. Corresponde a la esta persona. Exactamente. Lo mismo hicieron con el cráneo. No solo las fracturas en los maxilares eran las mismas, también los trabajos odontológicos. El grupo sanguíneo también lo era, ya que extrajeron una gasa manchada de sangre que envolvía el cráneo. El muerto enterrado era Carlos Menem Jr. No se encontró ninguna bala, ni veneno en la fauna cadavérica, ni droga. El cuerpo estaba roto en 26 pedazos. Zulema volvió ahora sobre la autopsia a Silvio Oltra.
Una mancha oscura se detectó en el cráneo de Oltra. El 1 de octubre de 1997, fueron en busca de la bala que probaría el atentado. Pero la mancha no era una bala, sino una emplomadura dentaria, una amalgama. En ese momento no tuve fuerzas para ver a mi hijo muerto. ¿Y por qué? Porque yo pensé ya, de ese momento, cuando yo salí de mi casa, dije a Carlitos lo mataron. Es en 1997 cuando encuentran en el radiador del helicóptero una hendidura. El juez descartó esta posibilidad, dado que podría haber dado allí cualquier elemento y que no se podía detallar el tiempo que esa huella llevaba allí. La Junta de Aviación no lo había señalado. Esa marca se produjo antes o después del accidente. Nunca se pudo comprobar. Fue otro perito luego que mostró agujeros en el fuselaje del helicóptero. El juez desestimó también esa semiprueba. 3 años y 7 meses después del accidente, el juez Villafuerte Russo consideró terminada la instancia de recolección de testimonios y pruebas. El 16 de octubre, el juez llegó a las conclusiones finales. 62 cuerpos de causa entre expedientes y anexos le dieron a Villafuerte Russo la energía para dictar que todo había sido producto de la imprudencia. En una reflexión final, el juez dice: el sufrimiento de los padres por la pérdida de un hijo va más allá del derecho, pero a su vez, el compromiso con la verdad obliga al suscripto a someterse a la vía legal como único medio humano reconocible en la administración de justicia. Zulema Yoma siguió buscando ayuda para llegar a la verdad. No se rodeó probablemente del mejor asesoramiento jurídico, ya que muchos de los testigos aportados a la causa fueron separados y con causas penales. Luego se hablaría de la venganza musulmana, el negocio de la noche, el tráfico de armas, la venganza del narcotráfico o la venganza del Mossad. También se agregó que Carlitos cometía imprudencias con el helicóptero, como por ejemplo, detenerlo frente al balcón de María Vázquez, pidiéndole que vuelva con él. Hace como 16 años que ya viene Menem cambiando su postura, claro, y terminantemente me lo reconoció en Punta del Este. Me confirmó que fue un atentado. Y se lo puedo asegurar, está mi hija acá presente, lo puede corroborar ella, que ya eso es una charla permanente que tenemos con Menem. Una sola bala de calibre 22 entró en la cabeza de Poli Armentano, de 37 años. 2 días duró la agonía. La muerte lo encontró sin vista de un ojo y sin la corona de rey, que para ese entonces era perseguida por los lobos de la noche porteña. Poli Armentano tuvo su última cena. Fue en Mirasol, un restaurante de la 9 de Julio y Posadas. En la mesa estaban Guillermo Coppola, su gran amigo, Ramón Hernández, secretario privado de Menem, y 2 personas más. La cena no fue de amigos pasados de copas. Era una comida de negocios. Poli Armentano debía dinero y le estaban haciendo una propuesta. Armentano, cuentan testigos, decía que no con su cabeza a todo. Había pedido unos lomitos a puntos que se le enfriaron porque no pudo probarlos. No tomó vino y su copa tuvo siempre agua mineral. Poli y Coppola fueron a Trams. Armentano comenzó a saludar a famosos y amigos. Guillermo ocupó el VIP y todo fue transcurriendo normalmente, hasta que Poli decidió dejar al encargado como responsable de todo. Cuando estaba por salir, Coppola frenó a Armentano y le dijo: ¿en serio no querés viajar mañana a Salta para ver el partido de Argentina con Marruecos? Déjate de joder. Vení, así te despejas un poco.
Estoy cansado, prefiero quedarme, dijo Poli. Además tengo varias cosas que hacer temprano y no quiero descuidarlas. Está bien, Tano, vos te lo perdés. No hay drama, Guille, nos vemos a la vuelta, cuídate. Vos también, dijo Coppola. Armentano subió a su BMW. Viajó durante pocos minutos y estacionó el auto en la cochera 29 del cuarto piso del Automóvil Club Argentino en Godoy Cruz y de María. De allí fue caminando hasta su casa. La madrugada estaba fría y la calle de María estaba vacía. 30 metros antes de llegar a su departamento, un disparo atravesó su cabeza. Lo dio vuelta abruptamente porque tiene la marca, en la autopsia está la marca de un dedo, y le pone el disparo que le entra por la oreja y le sale por la parte de arriba del cerebro. Y lo deja inmediatamente sin habla, perdiendo visión de un ojo y el oído izquierdo. Él se va arrastrando como puede. Poli se arrastró hasta su edificio. Cuando llegó a la puerta, el encargado le abrió. Dicen que corrió hasta el ascensor, donde se quedó sentado con los ojos abiertos sobre una laguna de sangre. Minutos después llegó la ambulancia. Cuando los enfermeros quisieron levantarlo, Poli se defendió. Su mirada estaba perdida. El viernes 22, a las 16:40, y luego de 55 horas de agonía, el rey de la noche dio su último suspiro. Lejos de allí se escuchó decir: el rey ha muerto, viva el rey. Yo quiero despedirlo como siempre fue. Hoy logró que todo el mundo hablara de él. Ser tapa de rey. Que lo proclamaran rey, que va el camino de todos los días que se siente. Pero vamos con más cambio. Guillermo Coppola comenzó a ser el centro de este asesinato. Leopoldo Armentano padre no le creyó sentidas palabras. Acercó a mí y entre sollozos se me puso en mi regazo. No sé, no lo vi con lágrimas. Blanca Armentano, la madre de Poli, empezó a sospechar del manager de Maradona. Poli no lo quería de socio. ¿Por qué? No sé, yo una vez le contesté a Poli, ¿por qué? Y yo mismo le hice la respuesta. Porque en un gallinero hay un solo gallo. Poli era del signo del gallo en el horóscopo chino. Me dice, no, no es por eso, mamá. No me dijo. De socio no lo quiero. Cientos de hipótesis comenzaron a barajarse. Algunas decían que Poli fue víctima de una guerra entre carteles. Oscuras organizaciones se estarían disputando el mercado de consumidores de drogas en las principales discos de Buenos Aires. La otra sería un ajuste de cuentas por razones sentimentales. Pero el profesionalismo del hecho indicó que no era por polleras. La otra hipótesis era el móvil del robo. Pero a Poli no le habían robado nada. Su ex socio, Petty Peltenburg y Guillermo Coppola, creían en esta última hipótesis. Fue robo, lo sigo sosteniendo. ¿Un robo? Y sí, yo quiero creer eso, otra cosa no puedo creer. Guillermo Coppola empezó a ganar un lugar en los medios para defenderse y blanquear su relación comercial con Poli. Yo era acreedor de mi amigo, sí. De mi amigo con papeles porque él quiso tener papeles. ¿Pero mucha plata es? No, una cifra que lo ayudó en un momento que él tenía necesidad de afrontar unos pagos en el cielo y una demanda, creo, porque yo tampoco le preguntaba dónde, para qué fin lo necesitaba, ¿no es cierto? En un momento fueron unos pesos para el cielo y en otro momento para afrontar una demanda que tenía. ¿Pero cuánto? ¿50.000, 100.000, 200.000 dólares? Yo creo que la cifra no es importante. El juez Francisco Trovato empezó a investigar. Estamos empeñados en conocer cada vez más el alma de Armentano para de esa manera poder descubrir aquella del que le privó de la vida. De pronto, un testigo clave, Luis Vizcarra, portero del edificio,
dice que vio entrar al departamento de Poli a Guillermo Coppola y al secretario de Armentano, Alfredo Casaubon, alrededor de las 8:30 o 9 menos cuarto de la mañana, casi 3 horas después del disparo. ¿Usted lo vio entrar a Coppola o a su secretario? A los dos. Coppola, años más tarde, trataría de probar la falsedad de esa declaración. La causa siguió su curso y 4 eran los imputados: Walter Melián, Diego Gorzo, Adrián Araujo y Guillermo Coppola como instigador del crimen. Coppola es destrucción. Todo lo que toca lo destruye. Pero es probable que el supuesto romance de Poli con Zulemita haya sido el más comentado. La misma Zulema Eva Menem dice que no existió. Este invento de que yo salía con Poli, ¿te imaginas? El tema ese lo dijeron cuando yo tenía 18 años y Poli tenía como 50. ¿Cuánto iban a tener? Iba a ir con mi papá, claro, una guasada. Ahí ya inventaron cualquier cosa. ¿Vos no tenías una relación sentimental con Poli? ¿Te parece que puede haber tenido una relación sentimental con Poli? Él le dijo a la madre: con esta chica tengo un problema. Si salgo con ella, no sirve, y si no salgo también, hay que tenerla ahí. Y al hijo de Carlos Menem lo echó. Y le dijo: la noche no tiene cuna, pibe, andate. ¿Nunca saliste con Poli Armentano? Ni siquiera a tomar un café. No, y te juro por la memoria de mi hermano que nada que ver. Eso lo inventaron por una cuestión política o de conveniencia para la gente que quiere inventar y nada más. Unos meses después del crimen, Blanca Armentano habló con Carlitos Menem Jr. para pedirle una respuesta. Por favor, ¿quién mandó matar a Poli? Y me dice: ¿para qué lo querés saber? Carlito, por favor, ¿cómo me podés decir para qué lo quiero saber? Tengo el corazón destrozado y a lo mejor pasa por al lado mío y me palmea la espalda el que mandó matar a mi hijo. Me dijo: Blanca, mi papá, hace unos cuantos meses, 2, 3 meses, quiere que trabaje con él. Y me puse a trabajar con él. Pero es tan corrupto el ambiente que lo rodea, que te aseguro, Blanca, que mejor que no averigüe mal, porque la mano viene muy pesada. Textuales palabras me dijo ese hermoso hijo que esté en el cielo y que esté abrazándose con el mío. Muchos puntos quedaron oscuros en relación al crimen y a las últimas horas de Armentano. Así transcurrió la cena, nos fuimos de ahí a Trams. Yo estaba yéndome a Salta en el vuelo de la mañana. Yo le pedía que me hiciera la gamba, que se quedara conmigo, que ya eran cerca de las 4 de la mañana. Si Coppola lo había invitado, ¿por qué no había hecho las reservas en el vuelo a Salta? ¿Cómo hizo el juez Francisco Trovato para tener un departamento de $500.000? ¿De dónde salió el dinero? ¿Desvió la causa? ¿Quién o quiénes mataron o mandaron matar a Poli Armentano? Tigre está con vos. Tigre es mi vida. Municipalidad de Tigre. Walker, cosmética para autos. Me siento cómodo y realizado como persona porque puedo decir, sí, terminé el secundario. Es como un aval, de hecho de tener títulos secundarios, como que te abre esas puertas que están muy buenas. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos, sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. El Centro Médico de Rehabilitación Revioral es una institución médica ambulatoria interdisciplinaria destinada a la evaluación, atención, rehabilitación de personas con discapacidades varias y a el tratamiento interdisciplinario de personas con dolor crónico no oncológico. En esta misma sede estamos funcionando desde finales del año 1998.
O sea que ya llevamos más de 20 años trabajando en equipo interdisciplinario. Robert. Muy buenas noches, Chiche. ¿Cómo estás? Fibromialgia. Sí, Chiche. ¿Existe o es un invento de los médicos? Existe. Existe. Existe y ya está... Cuando uno no puede explicar un dolor, dice, es fibromialgia. No, no, no. Es un dolor, digamos, en realidad complejo. Es una enfermedad reumática. Sí. Algunos dicen, por definición, que es no inflamatoria, que afecta a las partes blandas del aparato locomotor, a los músculos, las fascias, los tendones, los ligamentos. Sí. Es una enfermedad multicausal, o sea, que no se le explica con una sola causa. Van desde algunos que invocan desequilibrios hormonales. ¿Pero puede doler con cualquier parte del cuerpo con partes blandas? Sí, puede tener dolor en los músculos de la región suboccipital, sí, en la región cervical, puedes tener dolor en los hombros, dolor, Chiche, a la presión simple en los brazos, en los antebrazos, en las muñecas, en las manos, sí, en la parte lumbar, en las caderas, en los muslos. O sea, puede darte dolor en todas las partes blandas del cuerpo y es un dolor que lo describen como cansador. Sí. Es un dolor crónico que las personas cuando se levantan, sí, las primeras 2 o 3 horas están embarados, duros, que les cuesta iniciar. Es mucho más frecuente, Chiche, en las mujeres, 80 a 20. ¿Por qué? Una de las razones que se cree es que las mujeres están menos protegidas hormonalmente contra esto que los hombres. Es una enfermedad que es crónica, que no se cura, que puede tener periodos de altos y bajos, y donde según las estadísticas revisadas... ¿Pero qué es lo que determina, sí, que te agarre fibromialgia? Bien. No se cura, pero ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó? Tuviste una situación de estrés, sí, estrés por una enfermedad, sí, grave, por la muerte de un familiar, estrés laboral, estrés psicosocial, sí, y empezaste con unos dolores generalizados, musculares, con mucho cansancio, porque otros de los rasgos, de los elementos de la enfermedad es la fatiga, mucho cansancio. ¿La fatiga físico, crónica que es fibromialgia? Son términos que se utilizan casi, digamos... Son parientes. Exactamente. Es muy característico el tema del dolor y otros donde predomina más el cansancio. O sea, cansancio que haces una actividad física común y corriente y tienes que estar 3 días de cama porque no te puedes levantar. Una actividad sexual un poco más de lo usual y la persona tiene que estar de cama. Un trabajo, un trabajo intelectual rudo y tienes que estar 3 días de cama. Se acompaña mucho de depresión. Muchas de las personas que lo padecen... ¿Pero la depresión es causa o consecuencia? Yo te diría que es una consecuencia. Está muy también asociada con problemas gastrointestinales. Van desde ser constipadas a tener, digamos, diarrea, sudoración en las manos, ¿Y eso es fibromialgia también? Sí, sí, todas esas cosas. Por eso es una enfermedad subdiagnosticada. ¿Qué significa? Vas a un traumatólogo, un dolor, tienes un poco de artrosis y te manda un antiinflamatorio. Es probable que tengas artrosis, porque toda persona de más de 50 años tiene artrosis, pero hay que interrogar bien a esa persona, hay que ver los antecedentes, cómo comenzó, cuándo comenzó, sí, porque es una enfermedad que para tratarla bien tienes que tratarla en equipo interdisciplinario. Sí. Si está depresiva la persona, tienes que tratarla con antidepresivos. Es ¿Pero una hay enfermedad... remedios específicos para fibromialgia? Los tricíclicos como la amitriptilina, otros de nueva generación como la duloxetina, y los antiepilépticos tipo gabapentina, tipo pregabalina, tipo... todos esos andan bien. A veces tienes que llegar a usar algún opioide no morfínico o morfínico, sí, y saber bien que un antiinflamatorio común y corriente solo a veces se queda corto. Tienes que dar relajantes musculares porque son músculos a veces que tú los palpas y la persona está contracturada. Pero si vos vas a un médico porque tenés constipación o porque tenés, sí, alternativamente constipación y diarrea,
¿Cómo sabe que tiene Bueno, fibromialgia? si el médico no está entrenado en Por el eso digo, tema, ¿cómo sabe? si no está actualizado, se le pasa a ese médico y es por eso que a veces para llegar al diagnóstico las personas pasan a veces 2, 3, 4 años yendo de un traumatólogo a un reumatólogo. Por lo general los reumatólogos sí manejan bien el tema y lo hacen. Los neurólogos, los que estamos actualizados en la enfermedad, en el manejo del dolor, en eso. Y o sea, tratamiento sí, tiene mucho tratamiento y es interdisciplinario. O sea, no alcanza con una pastilla. No alcanza ni con una pastilla, o sea, los fármacos ayudan, la kinesiología tranqui. Pero no se cura. No se cura. Y No la se cura en un 75% de los casos. Sí. Que haya remisiones consideradas como curación en un 20, un 30% de los casos. Pero son pacientes que con kinesiología, con gimnasia postural, con masaje, con terapias complementarias, con terapias cognitivo-conductual, con psicología, pueden tener una muy buena calidad de vida. 80% mujeres, 20% hombres. Y afecta en las estadísticas.